Listo, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Primero que todo al Ministerio de Deportes. Yo creo que me parece muy pertinente esta invitación y por eso la acepté. Y quiero decirlo porque, uno, porque me parece interesante que en el Ministerio se esté promoviendo la actividad física, porque entiendo la actividad física como, y esperaría que así fuera, que fuera algo tan vital como comer o beber, ¿cierto? Que fuera una actividad física que la tuviéramos, que fuera parte constitutiva de la vida urbana, que nosotros lo que hiciéramos fuera vivir la ciudad, ¿sí? Vivir la ciudad tanto como peatones como ciclistas, que las ciudades nuestras nos permitieran hacer eso. Y digo ciudades porque estamos en una ciudad, en ciudad, digamos, porque en América Latina el 80% de las personas estamos viviendo en ciudades. Entonces, me parece muy interesante que sea del Ministerio de Deportes en el que se promueva la actividad física, porque mi perspectiva es más de una actividad física incorporada en la vida diaria de las personas. Y en ese sentido está enfocada mi presentación de hoy, porque trabajo en el tema de ciclistas y peatones en zonas urbanas y lo que hemos venido llamando transporte no motorizado o transporte activo. Quiero también hacer una precisión, yo ya no soy la directora de CEDETES, quien dirige CEDETES, el Centro de Investigaciones de la Escuela de Salud Pública, la profesora Mercedes Salcedo. Yo fui directora de CEDETES hasta julio de este año. Y entonces arranco mi presentación y de nuevo muchísimas gracias por la invitación. ¿Cierto? Hice una agenda dividida en tres partes. La primera parte es un poco de repaso, indicando lo que ya sabemos, lo que las investigaciones han mostrado con respecto a los beneficios que tiene la actividad física vinculada con el transporte, caminar o andar en bicicleta, ¿cierto? Y lo que está pasando en las ciudades de Colombia, y voy a tratar solamente, voy a enfocar solamente el caso de la ciudad de Cali, que es la ciudad en la que vivo y la que conozco mejor en este aspecto. Y al final quisiera proponer algunos asuntos de qué hacer. Siempre me interesa en mis presentaciones un poco llamar la atención sobre qué hacer, ¿cierto? No quedarnos mirando solo lo que ya sabemos y criticando lo que está pasando, sino también qué deberíamos estar pensando y definiendo acciones para cambiar la situación. ¿Sí? Entonces he dividido la presentación en esos tres momentos. Respecto a lo que ya sabemos, ¿cierto? Nosotros tenemos esto, una de que, ups, creo que se cayó la presentación. Sí, lo que ya sabemos, ¿cierto? Es que el tener infraestructura física para ciclistas y peatones nos ahorra. En ese sentido es una inversión porque nos evita gastos en servicios de salud y nos evita todas las externalidades que tiene el transporte motorizado, ¿cierto? Por el uso del combustible. Lo otro es que los viajes a pie o en bicicleta tienen beneficios tanto para la salud física, mental, ¿cierto? Y tienen unos impactos en la reducción de la mortalidad. El otro, nosotros tenemos un fenómeno que entre más personas hayan en las vías andando en bicicleta, se conoce, hay mayores probabilidades de disminuir las lesiones de tránsito, y ese es un fenómeno conocido como seguridad en números, que incluso ahora lo podemos mirar cómo se comportó esto en la pandemia y cómo deberíamos seguir apostando a esto en la seguridad en números. El otro tema que también nosotros ya sabemos es que tanto los viajes en bicicleta como los viajes caminando tienen un impacto en los gastos familiares relacionados con el transporte. Los costos que las familias colombianas realizan con respecto al transporte son bastante altos. El porcentaje de los ingresos que entran a las familias colombianas es bastante alto. Entonces, cuando las personas utilizan la caminata o la bicicleta como medio de transporte, eso impacta, digamos, la economía familiar. Y el otro tema también que ya sabemos, porque hay buena literatura al respecto, es que en esas zonas, en las ciudades donde se ha privilegiado las áreas peatonales y las ciclorrutas, las ventas de los negocios, los ingresos de los negociantes, de los quienes venden en las ciudades, tienden a incrementarse. O sea que es un buen negocio para todos, esto de tener ciudades caminables para ciclistas. Y el otro tema, pues, que es uno de los más críticos, es el tema de las externalidades. Ustedes saben todos que el transporte motorizado tiene unos impactos ambientales y sociales bastante grandes, ambientales, sociales y en salud bastante grandes, tanto por lo que tiene que ver con los contaminantes ambientales en calidad del aire y el ruido, así como las lesiones de tránsito.
Y lo que también ya sabemos y que quiero saludar, digamos, a lo que es Cali tomó una decisión de bajar la velocidad del tránsito en 50 kilómetros por hora, porque las lesiones de tránsito disminuyen cuando se reduce la velocidad del tránsito, ¿cierto? Esos son datos que estoy diciendo, pero que es porque las investigaciones ya lo sabemos. Y en última, o sea, tenemos buena literatura, hay muy buenos resultados de investigaciones sobre las ventajas que tenemos, que tienen las ciudades cuando hacen zonas peatonales, cuando permiten que los ciudadanos caminamos o cuando posibilitan que los ciudadanos andemos en bicicleta, ¿cierto? Porque eso tiene beneficios sociales, económicos, ambientales y en la salud. Y además, pues como estamos en el tema de la actividad física con el Ministerio del Deporte, pues a pedalear y caminar como medio de transporte, digamos, son dos estrategias, dos maneras supremamente relevantes para hacer actividad física de manera cotidiana. Así que esto sea parte constitutiva de la vida de cada uno de nosotros. Eso es lo que ya sabemos, pero también además, que lo que me interesa politizar un poquito es que las ciudades no son espacios para todos, las ciudades son espacios en disputa. Sí, ese espacio vial, esa ciudad, así como se diseña, es resultado de una lucha de poderes que se da en las ciudades. Y quiero poner en ese sentido a Cali como ejemplo. Sí, si usted mira en el mapa que está allí, ese es un mapa de la ciudad de Cali, ahí están representadas las 22 comunas de la ciudad. Sí, es un mapa que es de un grupo de investigación, de los centros de investigaciones de la Universidad del Valle. Y lo que muestra ese mapa, ¿cierto? Es una ciudad completamente segregada racial y socialmente. Si ustedes miran algunas comunas, las comunas que tienen un café más oscuro, es donde las comunas donde se concentra la población afrocolombiana, ¿cierto? Y son las comunas que son más pobres de la ciudad, las comunas que tienen más carencia, las comunas que han sido llevadas a ser más vulnerables. Entonces usted ve una escala cromática por comunas, mientras en la comuna 22, la comuna 17 y 19 son las comunas, digamos, que tienen más riqueza, pero también es donde vive la población blanca o mestiza de la ciudad. Sí, pero eso no es un asunto al azar, es una manera como hemos diseñado, como hemos llevado a que la ciudad se diseñe, ¿cierto? Y las otras dos fotos, una la de abajo muestra una de las zonas de la ciudad, que es la zona de Siloé, la zona de ladera, ¿cierto? Pero la pregunta que uno se haría aquí es, ¿a qué lógica responden las formas como se estamos estructurando nuestras ciudades? ¿Quién define que esa sea la estructura social, económica, racial de la ciudad? Esa es la pregunta que nos haríamos. Y otra pregunta que nos podríamos hacer es, ¿por qué la motorización sigue avanzando de manera tan acelerada en las ciudades nuestras? ¿Qué es lo que hay detrás de ese mercado? Hay un mercado del transporte que se está constituyendo. ¿Qué hay intereses, qué fuerzas hay allí que hacen que las ciudades nuestras se sigan motorizando de la manera tan fuerte como está pasando? Y lo digo porque ambas, la manera como estructuramos la ciudad, como diseñamos las ciudades, ¿cierto? Y estos procesos de motorización tienen impactos en la actividad física utilitaria o específicamente en esto de caminar o andar en bicicleta como medio de transporte. Entonces, en este sentido, las preguntas que uno debería hacerse cuando uno trabaja o investiga o interviene en este tema es, bueno, ¿y por qué es que está pasando esto en las ciudades? Para poder plantear también, digamos, estrategias que vayan en contravía de estas tendencias. ¿Sí? Y el otro tema más complicado, y es porque aquí nos enfrentamos con un fenómeno que es la mortalidad o la morbilidad, ¿no? Sí, las condiciones, cuando yo digo, es que las ciudades nuestras tienen condiciones adversas para peatones y para ciclistas, pero adversas no es un asunto de que, un peatón se cae o un ciclista se cae, no, adversas es porque están llevando a que mueran ciclistas y peatones en las vías nuestras. No es un asunto menor, es un asunto de mucha envergadura, ¿sí? Entonces también tocaría preguntarse por qué es que siguen prevaleciendo esas condiciones tan adversas para ciclistas y peatones en las ciudades. Sí, en esta perspectiva, yo cuando asumo estos temas, cuando estudio este tema del transporte activo o de la movilidad no motorizada, yo trabajo con dos autores, uno que es David Harvey, ¿cierto? Que él lo que entiende y que me interesa muchísimo a mí también comprender es que las luchas de clase se dan en este momento en las ciudades nuestras, se están dando por fuera también del lugar de trabajo. Las luchas de clase uno las entendía siempre en el lugar de trabajo, en las fábricas, en las empresas, ¿cierto? Donde había propietarios de las redes de producción y habían trabajadores. Pero este autor plantea que estas luchas de clase en las ciudades se están dando por fuera del lugar de trabajo.
Y en este caso entendemos también que son en las vías donde se dan luchas de clase también. Cierto que cuando usted encuentra ciudades donde hay una hegemonía del transporte motorizado, del carro particular, ¿cierto? Y usted mira los datos de quiénes son los que usan, de cómo está la tendencia del uso del carro motorizado en las ciudades nuestras, usted mira que son poblaciones de estratos más altos, personas, ciudadanos que tienen más recursos. Y cuando usted mira quiénes son los que caminamos y andamos en bicicleta, usted se da cuenta que son las poblaciones que tienen menos recursos. O sea que esa lucha de clases se está dando también en el uso de las vías. ¿Sí? O sea, esa lucha de clases no es solamente la que se da en el lugar de trabajo, sino que se da en el uso, en las vías, en las ciudades. Y el otro tema, el otro autor que me interesa también cuando trabajo este asunto, ¿me escucha? Es Robert Goulart, quien propone el asunto de las injusticias ambientales. Él plantea es tanto los riesgos como los beneficios que hay ambientalmente no se distribuyen al azar, sino que ahí hay asuntos de clase y de raza que hacen que ciertas poblaciones, por su condición étnico-racial o por su posición de clase, asuman más riesgos y tengan menos beneficios ambientales. Y hay procesos en las ciudades que hacen que se crean y recrean esas injusticias ambientales. ¿Sí? Entonces, digamos que esto de no tener condiciones en las ciudades nuestras para caminar o andar en bicicleta, eso constituye una injusticia ambiental, porque hay una inequitativa distribución de riesgos y beneficios. Algunos se benefician más, digamos, de cómo se diseñan las ciudades y otros asumen todos los riesgos de ese diseño de cómo se hacen las ciudades nuestras. ¿Sí? Vamos a mirar el caso de Cali, ¿cierto? En el caso de Cali lo que estamos viendo nosotros, que es la ciudad que conozco, específicamente en el tema de bicicleta, uno puede decir que es un asunto de clase social. En Cali todavía sigue siendo que quienes usan la bicicleta como medio de transporte, ¿cierto? Y son las personas que tienen menos recursos económicos en la investigación. La última investigación que hicimos, es que tenemos datos de condición de la clase social, nosotros encontramos que eran las poblaciones de estrato 2, 1 y algunos pocos de estrato 3, ¿cierto? Es un asunto de clase social, es un asunto de raza y de etnia, porque también indagamos por la condición étnico-racial, y eran personas afrodescendientes en su mayoría, y es un asunto también de género. Sí, es un asunto de género porque eran más hombres los que usan la bicicleta como medio de transporte. Y ahí tenemos otro concepto que es muy interesante para cuando miramos esto con una perspectiva sociológica, es el tema de las interseccionalidades, ¿cierto? Cómo juegan en el uso de la bicicleta como medio de transporte en las ciudades nuestras, el asunto de la clase social, la condición étnico-racial y el asunto de género. Pero este tema, digamos, en particular para la ciudad de Cali, es un asunto que es problemático porque hay unas condiciones adversas muy negativas para andar en bicicleta. Es estigmatizado, o sea, todavía se sigue considerando que quienes usan la bicicleta son personas pobres que no tienen recursos para moverse en otro medio de transporte. Y también quienes usan la bicicleta como medio de transporte en Cali ven esto como una medida transitoria. Sí, como mientras yo consigo recursos para motorizarme, para comprar una moto, para pagar un transporte motorizado, yo uso la bicicleta. ¿Sí? Digamos que es un asunto que es problemático, es estigmatizado y es transitorio. Y eso tiene muchísimas desventajas porque, digamos, estamos perdiendo fácilmente a esta población que ya tiene uso de bicicleta como medio de transporte y que allí tiene incorporada el asunto de la actividad física. Y lo estamos perdiendo porque no tenemos condiciones buenas para ofrecerle a quienes ya alguna vez, sí, a quienes decidieron utilizar la bicicleta como medio de transporte. ¿Sí? Y si uno mira un poco más abajo, lo que uno ve es que en términos de la bicicleta como medio de transporte en Cali, uno ve, digamos, el epifenómeno, que es quienes usan la bicicleta, ¿cierto? Uno ve todos los días en la mañana, 5 a 6 de la mañana, unos corredores de ciclistas por la ciudad, ¿cierto? Mujeres y hombres que van en bicicleta a sus lugares de trabajo o se movilizan para sus lugares de estudio, ¿sí? Pero lo que cuando uno analiza el fenómeno, uno ve debajo, ve otros asuntos muy relevantes, por ejemplo, que hay una despolitización del activismo no motorizado, o sea, quienes usan la bicicleta como medio de transporte ven a no son reconocidos como unos activistas sociales legítimos. ¿Sí? No se reconoce cuál es la lucha con la que ellos tienen. Se ven como unos que hacen ruido, como que no tienen legitimidad para pelear por sus derechos. Y además hay una fragmentación, ¿no? Porque hay unos activistas, ¿cierto? Una población de activistas
que son quienes van a las universidades, ¿cierto? Que son un conjunto de estudiantes, pero hay otro conjunto de ciclistas en las ciudades nuestras que son los que trabajan en lo que se llama en la rusa, que trabajan en la construcción y que probablemente están muy cansados para pelearse día a día por el derecho a la ciudad, ¿no? Están pensados por asuntos económicos, estaban ocupados pensando por el día a día, cómo lidiar con los asuntos del día a día y probablemente esto de pelear por el derecho a la ciudad no tiene suficiente energía para eso. El otro asunto también, cuando uno mira el tema, hay una lógica de planificación de la ciudad, ¿cierto? Que está pensada para favorecer el transporte motorizado. Si uno revisa el POT de Cali, tanto en términos de los recursos económicos que se le invierten para el transporte motorizado como de los proyectos que se han definido, están pensados para fortalecer y facilitar el transporte motorizado. Sí, tenemos también un asunto de la Política Nacional del Transporte, que está, a pesar de que la ley dice que hay una pirámide de movilidad donde arriba está el peatón, ¿cierto? Aquí se sigue favoreciendo a través de la Política Nacional del Transporte el transporte motorizado. Y además hay un asunto ahí muy interesante que es lo que llamamos el mercado del transporte, donde hay un reposicionamiento tanto de la industria automotriz como el papel de los bancos facilitando el acceso o la compra de motos y carros, ¿cierto? Y que están contribuyendo en últimas a la motorización de nuestras ciudades. Y si vemos el caso, digamos, de caminar como medio de transporte, también, digamos, un asunto de clase social. La última encuesta que se hizo de movilidad en Cali en el 2015 muestra que quienes caminan en la ciudad como medio de transporte son las poblaciones de más bajos recursos económicos. Es un asunto también, ahí no vemos el asunto de raza y etnia, a veces no lo tenemos tan claro porque no se incluyó esta condición, pero es un asunto también de género porque son las mujeres quienes más caminan. Quienes más caminan como medio de transporte en la ciudad de Cali. También ahí podríamos seguir analizando un asunto de unas interseccionalidades. Sigue siendo también un asunto problemático. Hay condiciones adversas para moverse como peatón en Cali y es un asunto estigmatizado porque sigue siendo considerado una actividad con menor legitimidad. Y el asunto del transitorio aquí no es un asunto tanto de que sea transitorio, sino que es una necesidad. Sí, quienes se mueven como caminantes, como peatones en la ciudad de Cali, lo hacen no tanto porque, digamos, tienen una conciencia ambiental o están convencidos de que es un asunto de hacer actividad física o están preocupados por su salud, sino más bien es un asunto relacionado con no tener recursos y aquí no tener recursos para moverse en otro medio de transporte. E inclusive en algunas entrevistas que hicimos, también podemos encontrar que a veces el caminar como medio de transporte o andar en bicicleta como medio de transporte a veces podría no significar beneficios en la salud, porque son recorridos muy largos en tiempo y que a veces uno dice, bueno, si eso, por ejemplo, si alguien va de Cali a Jamundí en bicicleta y trabaja en la construcción y se devuelve también en bicicleta, probablemente los beneficios en salud que tenga de estos niveles de actividad física puedan ponerse en duda. ¿Sí? Y también aquí, digamos, uno mira un poco qué es lo que se ve en principio como el fenómeno. Uno ve a la gente en la calle caminando en la ciudad de Cali, pero, digamos, son una mayoría, pero no tienen voz, digamos, no hay nadie que esté diciendo necesitamos espacio para los peatones en la ciudad, digamos, son los que uno llamaría los sin voz, ¿cierto? Hay un diseño, se sigue predominando un diseño de la ciudad donde se piensa que el usuario legítimo de la ciudad es el que tiene carros, ¿cierto? Hay una hegemonía todavía del transporte motorizado. Aquí hay un asunto muy importante, nosotros tenemos riesgos, tenemos en los límites con problemas de calidad del aire, ¿cierto? Y una vez una ciudad tenga problemas de calidad del aire ya, digamos, muy reconocidos, eso va a limitar las posibilidades para que las personas salgan a la calle a utilizar la ciudad, a vivir la ciudad. En el caso de los peatones eso es muy, muy diciente, digamos, porque es lo que usted percibe de manera directa, una mala calidad del aire, eso usted entonces decide mejor no salgo, porque eso va a afectar mi salud. También está relacionado con el asunto del rebusque, ¿no? La informalidad laboral, el hecho de andar en la calle de rebusque todo el día. Y también está el fenómeno que uno mira debajo de esto de los peatones, está el índice de motorización. Nuestras ciudades tienen índice de motorización bastante alto, ¿cierto? Que tenemos índice de motorización de más del 37% en las ciudades nuestras, mucho más alto que la tienen en otras ciudades, y lo cual está contribuyendo a desmejorar de manera drástica la calidad del aire en el caso de la ciudad de Cali.
¿sí? Tenemos otro fenómeno también que es muy complicado, que son las víctimas fatales. No voy a, quería presentarles acá, si me permiten, tengo tiempo, voy a presentar lo que son las víctimas fatales, tanto para ciclistas y peatones, como estamos en la ciudad de Cali. Quiero compartirles el último informe que sacó la administración, la Secretaría de Movilidad de la ciudad de Cali, ¿cierto? Para el año 2000, la cifra que está proyectando desde el 2016 al 2019, miren, desde el 2019, cómo se comporta desde el 2016 al 2019, cómo se comporta la mortalidad por usuarios de la vía. En el caso de los peatones, seguimos siendo los que más aportan en las cifras de mortalidad, son los peatones en la ciudad de Cali. Allí con una preocupación también, y es que son peatones adultos, hay mayores de 60 años, son las personas que más andan en la ciudad, y también tenemos en tercer lugar a los ciclistas, ¿sí? O sea, cuando decimos condiciones adversas, estamos hablando del fenómeno de la mortalidad. Sí, acá hay otra cifra que quería presentarles. Sí, que en última lo que estamos viendo es un asunto de que no estamos permitiendo condiciones adecuadas para los ciclistas y los peatones en las ciudades, mientras las cifras de mortalidad sigan siendo tan grandes en nuestras ciudades. Si no voy a presentar las otras cifras, el informe está ahí disponible, lo sacaron este año. Sí, la otra pregunta que nos hicimos nosotros fue, bueno, ¿qué pasó durante la etapa de confinamiento de emergencia sanitaria? ¿Qué está pasando durante la pandemia con el tema de la mortalidad? Y lo dicen en el informe, es que a pesar de las restricciones de movilidad que tuvimos durante el confinamiento, a la fecha estamos en niveles muy similares a los del 2019. Eso lo estamos diciendo en octubre del 2020, o sea que en octubre del 2020 ya teníamos las cifras similares del 2019, cuando no había confinamiento. Podría deberse, ¿cierto? Podría decirse que eso respondió a que a pesar de que había restricciones de la movilidad en las ciudades, ¿cierto? En la velocidad del tránsito siguió aumentando, y por eso entonces las cifras de mortalidad y de movilidad en la ciudad de Cali seguían siendo altas. Afortunadamente, la semana pasada salió el secretario de Movilidad de la ciudad de Cali, anunció que a partir del 15 a mitad de diciembre se reducía la velocidad en la ciudad para toda la ciudad, se bajaba a 50 kilómetros por hora. Esperamos entonces tener dos condiciones. Una, que la norma se cumpla, o sea, tener los mecanismos para que los usuarios de las vías cumplan esta nueva reglamentación. Y otro, tener mecanismos para evaluar el impacto que tiene esta medida en la mortalidad de ciclistas y peatones y de los demás usuarios de la vía. Este fenómeno, digamos, también de qué pasó durante la pandemia, ya ha sido evaluado en otras ciudades también del mundo, y parece ser que en muchas ciudades fue parecido, ¿no? A pesar de que hubo restricciones en la movilidad, el tema de las lesiones de tránsito no disminuyó. Entonces, en últimas, lo que quería resaltar allí es que no tenemos, si bien es cierto, hay que seguir promoviendo la actividad física utilitaria o aquella actividad física que está relacionada con el transporte, ¿cierto? O la actividad física activa, esa que uno podría o debería incorporar en tu vida diaria. Las ciudades nuestras no están facilitando eso, que las personas sean activas físicamente. Hay asuntos muy complejos para resolver, y aquí quisiera sugerir entonces un poco qué hacer. Uno, nosotros deberíamos, quienes trabajamos en el tema de actividad física, deberíamos siempre pensar en que necesitamos ciudades para la gente, ¿cierto? Y ciudades para la gente que permitan que la actividad física haga parte constitutiva de la vida diaria de uno. Así que uno pueda salir, hacer vueltas y mandados, vivir la ciudad de una manera diferente. Que esa actividad física usted la tenga incorporada como cuando toma agua o cuando come, que eso sea parte constitutiva de la vida de uno. Y para eso necesitamos unas ciudades mejor pensadas para la gente, para hombres, mujeres, para niños, para personas adultas. Necesitamos bajar la velocidad, ya la recomendación, digamos que tenemos muy pocas evaluaciones de lo que resulta efectivo para esto de la mortalidad y movilidad de ciclistas y peatones en las vías,
Digamos que lo que más se reporta, lo que más resulta más efectivo es bajar la velocidad. Necesitamos bajar la velocidad de las ciudades. Y eso significa pensar en ciudades para la gente mientras tengamos corredores de 60 a 70 kilómetros en las ciudades. Es imposible pensar que la gente salga a las calles a ser activo físicamente. Necesitamos también, que lo que más me interesa a mí es politizar el tema. Este no es un tema de menor, es un tema de poder. Aquí hay una disputa por el espacio vial, para quién se diseñan las ciudades y quién la diseña. Si uno pregunta cuando en las oficinas de planeación municipal de nuestras ciudades, quiénes son los que están diseñando las ciudades, usted mire que allí hay una élite política y económica que se repite en las administraciones. ¿Sí? Hay una movilidad interna en los cargos, ellos son los que siguen decidiendo para quién son las ciudades nuestras. Y esto no es un asunto menor, ¿sí? Porque ellos tienen el poder o la potestad de decidir quién se mueve y quién no se mueve en la ciudad y en qué se mueve uno, en qué se puede movilizar. Este tema de la actividad física utilitaria, de la actividad física, la actividad física no motorizada es un asunto de poder. Y si no lo entendemos así, probablemente nosotros seguiremos haciendo acciones marginales. Sí, yo creo que es importante entonces, en ese sentido, como es un asunto de poder, nosotros deberíamos, que nos trabajamos el tema de actividad física, necesitamos participar mucho más en esos espacios donde se toman decisiones para diseñar las ciudades nuestras, ¿cierto? Y aquí necesitamos entonces hacer aliados, necesitamos tener aliados del sector salud, aliados del sector de deporte, aliados de quienes trabajan en planeación municipal, ¿cierto? Para hacer procesos de movilización y resistencia. No es un tema solo no es un tema menor, es lo que quiero llamar la atención. Esto de pensar la ciudad, de hacer actividad física en la ciudad nuestra, no es un tema menor, es un tema que pasa por las disputas y pugnas de intereses en las ciudades. Y también pensar en cómo no hacemos apuestas por no mercantilizar estas prácticas. Y digo mercantilizar porque, por ejemplo, hay una estrategia que a veces se quiere implementar en algunas ciudades nuestras, que es el alquiler de bicicletas. ¿Sí? El alquiler de bicicletas, a mi juicio, es una práctica de mercantilización. ¿Sí? Ahí estaríamos mercantilizando una práctica social, ¿cierto? En el 60, un poco más del 60% de las familias en Cali, por ejemplo, hay una bicicleta en las ciudades. Hay una bicicleta en sus casas, perdón. Entonces, digamos que lo que deberíamos hacer es cómo hacemos para que esa bicicleta que está en las casas se use y no mercantilizar una práctica social que es montar bicicleta. Cuando usted comienza a mercantilizar es como si quisiera sacarle provecho a cualquier opción y ese es un mecanismo, ¿no? Para, para reducir prácticas. Y lo digo específicamente porque hay un estudio muy interesante que se hizo en Londres que fue como el uso de cuando se alquilan bicicletas, lo que se hace es favorecer a ciertas clases sociales y no a las clases más marginales, ¿no? Porque quienes tienen recursos, quienes manejan tarjeta de crédito, son algunos segmentos de la población. Lo que necesitamos nosotros es tener talleres para reparación de bicicletas públicos, abiertos, donde quienes tengan bicicleta en la casa la puedan llevar tranquilamente y se puedan prestar bicicletas entre los ciudadanos. Sí, a mi juicio serían un poco las 5 recomendaciones que tendría con respecto a esto de la actividad física relacionada con el transporte en nuestras ciudades. ¿Sí? Muchísimas gracias por la atención.